Hay momentos en la vida en que el alma se siente cansada, cuando las voces del miedo, la duda y la persecución intentan acallar la fe que una vez fue firme. Quizás estés atravesando una de estas etapas ahora, cuando las batallas se multiplican, las puertas se cierran y el corazón pregunta, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero es precisamente en estos momentos que el Salmo 27 revela uno de los mayores secretos espirituales de la Biblia, la confianza absoluta en la presencia del Señor, incluso cuando todo parece perdido. Este salmo no es solo un canto antiguo, es una declaración de poder, una oración de victoria para quienes se sienten rodeados de problemas, injusticias y ataques invisibles. David, el autor, no escribió estas palabras en tiempos de paz, sino en medio de la persecución y la guerra. Y por eso sus palabras resuenan con tanta fuerza aún hoy, porque nacieron del fuego de la prueba y de la certeza de que, cuando Dios es nuestra luz, ninguna oscuridad puede vencernos. A lo largo de este video, comprenderás cómo esta poderosa oración puede transformar el miedo en valentía, la angustia en esperanza y la debilidad en fortaleza espiritual. Pero te pregunto algo, quédate conmigo hasta el final, porque al final de este video haremos una oración especial, una poderosa oración basada en este salmo, para fortalecer tu espíritu y traer paz a tu corazón. Y si este mensaje te conmueve, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activar notificaciones porque aquí, cada día, la palabra de Dios se transforma en inspiración y fortalecimiento espiritual para tu vida. Cuando el Salmo 27 comienza diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esto no es solo una frase poética. Es una declaración de fe nacida de la experiencia real de alguien que ha enfrentado la oscuridad y ha descubierto que la luz de Dios es más fuerte que cualquier sombra. David, el salmista, conoció el miedo, supo lo que era ser perseguido, traicionado y rodeado de enemigos. Pero también sabía que ninguna oscuridad tiene poder sobre aquellos que caminan guiados por la presencia del Señor. La luz aquí no solo ilumina el camino exterior, es una luz interior que penetra el corazón y disipa las voces de la desesperación. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, rodeado de incertidumbre, sin saber qué camino tomar? A veces, el miedo no viene de fuera, nace dentro de nosotros, cuando las dudas crecen, cuando la fe parece lejana y cuando la mente se llena de pensamientos paralizantes. Es en ese momento cuando la palabra de Dios se convierte en algo más que un consuelo, se convierte en un faro, una guía, una lámpara que muestra el siguiente paso, incluso si el camino aún parece oscuro. La luz del Señor no elimina las tormentas, pero nos enseña a afrontarlas con valentía. Y la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante incluso cuando el miedo grita con más fuerza. Es creer que Dios está con nosotros, aun cuando no vemos una salida. Cuando David escribió este versículo, no estaba en un palacio, huía, se escondía en cuevas, rodeado de peligros. Y, sin embargo, proclamó con confianza, el Señor es mi luz y mi salvación. Esta afirmación no surgió de la comodidad, sino de un corazón formado en la confianza. Hoy, muchas de las guerras que enfrentamos no se libran con espadas, sino con palabras, preocupaciones y batallas internas. Son las luchas silenciosas del alma, ansiedad, rechazo, culpa, soledad. Y es ahí donde el Salmo 27 resuena con renovada fuerza. Cuando el miedo intenta extinguir la esperanza, debemos recordar, Dios es nuestra luz. Él no solo nos muestra el camino, sino que también nos ilumina y el camino. Tu presencia basta para calentar un corazón frío y devolver el brillo a unos ojos que antes solo veían oscuridad. Piensa en cuántas veces el miedo te ha impedido dar un paso. Miedo a volver a empezar, miedo a perder, miedo a ser olvidado. Pero cuando oras con sinceridad e invitas a la luz de Dios a entrar, algo cambia en tu interior. La oración abre grietas en el alma y a través de ellas, la luz comienza a entrar. Es como correr las cortinas después de una larga noche, la luz no solo cambia el ambiente, sino que transforma la percepción. Y lo que antes parecía imposible ahora se vuelve soportable, incluso victorioso. La luz del Señor también revela la verdad sobre nosotros mismos. A veces le pedimos a Dios que ilumine el camino, pero olvidamos que primero ilumina el corazón. Porque antes de cambiar lo que nos rodea, quiere cambiar lo que hay en nuestro interior. La luz divina nos muestra dónde tememos confiar, donde guardamos viejas heridas, donde aún no hemos dejado entrar su amor. Y cuando esta luz toca estas zonas ocultas, no viene a condenarnos, sino a sanarnos. Quizás hayas vivido situaciones en las que te sentiste atrapado, problemas familiares, decepciones, pérdidas, traiciones. En momentos así, el miedo parece multiplicarse. Te susurra que estás solo, que nada cambiará, que no hay esperanza. Pero es mentira. Porque cuando el Señor es tu luz, el miedo ya no tiene cabida. Puede intentar regresar, pero la luz lo ahuyenta. El enemigo no puede morar donde la fe arde con fuerza, y algo poderoso sucede cuando elegimos confiar incluso sin comprender.
El miedo se alimenta de la duda, pero la fe se alimenta de la presencia. Cuanto más buscas la presencia de Dios en la oración, más se debilita el miedo. Es un intercambio silencioso, el miedo desaparece y la paz ocupa su lugar. No necesitas ver la solución completa, solo percibe el siguiente paso iluminado por Dios. Y ese paso, por pequeño que parezca, ya es una señal de victoria. ¿Cuántas veces habrá mirado David al cielo oscuro y dicho, Señor, no sé qué hacer, pero confío en ti? Es esta entrega la que transforma. Porque cuando el corazón se entrega, la luz entra con toda su fuerza. Y esta luz no solo ilumina el camino, sino que cambia la forma en que lo vemos. La dificultad sigue ahí, pero ya no la vemos con desesperación, sino con esperanza. Y la esperanza es la chispa de la fe que mantiene viva el alma. El miedo es como una sombra, solo existe cuando hay luz, pero algo le impide el paso. A veces, ese obstáculo es nuestro propio corazón, cuando permitimos que la preocupación sustituya a la confianza. Por eso, la oración es el gesto que elimina los obstáculos y permite que la luz vuelva a brillar. Orar no es solo pedir, sino abrirse para que Dios entre e ilumine todo lo oculto, todo lo que duele, todo lo que aún necesita sanar. Cuando el salmista dice, El Señor es mi salvación, nos recuerda que esta luz no solo ilumina, sino que libera. Dios no solo muestra el camino, sino que nos guía por él. Y aun cuando el miedo insiste en regresar, la fe nos enseña a responder, El Señor está conmigo, ¿de quién temeré? Esta pregunta no es un desafío, sino una afirmación de poder. Es como si el corazón le dijera al miedo, ya no estoy solo. La luz ya me ha alcanzado, y quizás, justo ahora, necesites este recordatorio. Quizás la oscuridad que te rodea parezca demasiado densa. Pero recuerda, ninguna noche dura para siempre, ni ninguna sombra puede resistir el amanecer de Dios. Él es la luz que nunca se apaga, el fuego que nunca consume, la presencia que nunca abandona, así que, respira hondo. Cierra los ojos un momento y di con fe, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dilo como si encendieras una vela en la oscuridad, con la certeza de que incluso una pequeña llama basta para atravesar la oscuridad más densa. Y deja esa misma frase en los comentarios del video para alegrarte el día. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Cuando la luz de Dios brilla en nuestro interior y el miedo comienza a perder su poder, nace algo nuevo, la confianza. No una confianza cualquiera, sino una confianza que resiste las tormentas, que permanece firme incluso cuando todo parece derrumbarse. David lo expresa profundamente cuando declara, aunque un ejército se levante contra mí, mi corazón no temerá. Estas palabras no provenían de un hombre que viviera en tranquilidad, sino de alguien rodeado de batallas y persecuciones. David sabía lo que era tener enemigos por todas partes, gente que deseaba su ruina, situaciones que escapaban por completo a su control. Y, sin embargo, afirmó con convicción, no tendré miedo. Esta es la esencia de la confianza inquebrantable, una fe que no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que cree el corazón. Porque cuando Dios está en el centro, el caos puede rugir, pero no puede prevalecer. Es como un árbol firmemente plantado junto a un río, el viento lo sacude, pero sus raíces permanecen firmes. Así es el corazón de quien confía verdaderamente en el Señor. En la vida, las batallas no se libran con lanzas ni espadas, sino con presiones, pérdidas, enfermedades y preocupaciones que intentan doblegarnos. A veces es una lucha silenciosa, que se libra en la mente. Otras veces, es una batalla visible contra injusticias, traiciones o desafíos que parecen superarnos. Y en esos momentos, la tendencia natural es la desesperación. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Cuando confiamos, no necesitamos comprender, solo permanecer. David no tenía garantía de victoria humana, pero sí una certeza divina. Y es esta certeza la que transforma el miedo en valentía. Sabía que si Dios permitía la guerra, también le daría la fuerza para ganarla. Esta es la confianza que debemos cultivar, no una fe que espera la ausencia de problemas, sino una fe que cree en la presencia de Dios en el centro de los problemas. Cuando un ejército se levanta contra nosotros, ya sea de personas, pensamientos o circunstancias, el corazón puede flaquear. Pero la confianza en Dios es el escudo que nos protege del derrumbe. Y este escudo no es de acero, sino de promesa. Porque el mismo Dios que protegió a David es el mismo Dios que te protege a ti. El mismo Dios que estuvo con él en las cuevas estará contigo en las primeras horas de angustia. El mismo Dios que calmó las tormentas aún hoy te habla al corazón, no temas, yo estoy contigo. La confianza inquebrantable no se construye de la noche a la mañana. Es fruto de la experiencia, la relación y la entrega. Surge cuando miramos hacia atrás y nos damos cuenta de cuántas veces Dios nos ha sostenido, incluso cuando creíamos que no podíamos soportarlo.
Este recuerdo de la fidelidad divina se convierte en el fundamento que nos mantiene firmes en las batallas futuras. Es como si el corazón dijera, si Dios me sostuvo antes, me sostendrá de nuevo, y quizás esto sea lo que necesitas escuchar hoy. Dios sigue teniendo el control, aunque parezca que el enemigo está ganando, aunque todo parezca indicar una derrota, la promesa sigue en pie. Lo que Dios ha dicho sobre ti, lo cumplirá. A veces, la guerra es el campo donde Él revela su poder, y el dolor es el instrumento con el que fortalece tu fe. La verdadera confianza no es ciega, ve lo invisible. Es cuando, ante el caos, sigues diciendo, confío. Confiar en Dios nos enseña algo esencial. El mundo puede atacarnos, pero no puede vencernos si estamos firmes en su presencia. David se enfrentó a ejércitos armados, y nosotros nos enfrentamos a tormentas emocionales, financieras o espirituales. La diferencia no radica en la magnitud de la batalla, sino en la fuente de fortaleza. Quienes confían en sus propias fuerzas terminan agotados. Quienes confían en el Señor encuentran descanso, incluso en medio de la guerra. Confiar es un acto de entrega, pero también de poder. Es admitir, yo no puedo, pero Dios sí. Y esa simple entrega lo cambia todo. Cuando decides poner el control de tus batallas en manos de Dios, sucede algo sobrenatural, tu corazón se calma. No porque la guerra haya terminado, sino porque comprendes que no tienes que luchar solo. Hay un pasaje en el Salmo 27 que revela esta profunda paz: aunque un ejército se levante contra mí, mi corazón no temerá. Fíjate que David no habla de la ausencia del enemigo, sino de la ausencia de miedo. El enemigo puede levantarse, pero el corazón que confía permanece en paz. Esto es algo que el mundo no comprende. ¿Cómo puede alguien estar sereno cuando todo a su alrededor está en ruinas? La respuesta es sencilla, porque la confianza no está en las circunstancias, sino en Dios, y esta confianza debe cultivarse cada día. No es un sentimiento, sino una decisión diaria. Al despertar y orar, diciendo, Señor, hoy confío en ti, aunque no lo entienda, estás echando raíces espirituales. Estas raíces te sostienen cuando soplan con fuerza los vientos de la adversidad. Quizás hoy estés librando una batalla silenciosa. Quizás sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero Dios quiere recordarte, ninguna batalla es eterna y ninguna tormenta es más fuerte que su amor por ti. Él es el mismo Dios que transforma el miedo en fortaleza y la debilidad en victoria. No estás luchando solo, el Señor lucha por ti, y es precisamente esta conciencia la que genera confianza. David no venció por ser fuerte, sino porque sabía dónde residía su fuerza. No era perfecto, fracasó, dudó, lloró. Pero en cada momento, regresaba al mismo lugar, la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos aprender. Cuando surjan las batallas de la vida, regresemos a su presencia. Allí se reaviva la fe, se sana el corazón y se restaura la confianza. En estos momentos, la oración es nuestro refugio. Cuando todo parece derrumbarse, es de rodillas donde encontramos la estabilidad. Es en el silencio de la oración donde Dios habla, consuela y fortalece. A veces no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia nuestra percepción de ella. Y eso, en sí mismo, es una victoria. Confiar no significa comprender las razones de las dificultades, sino creer que tienen un propósito. Cada lágrima, cada espera, cada dolor, Dios lo usa para moldear tu carácter, fortalecer tu fe y prepararte para algo mayor. David fue ungido rey mientras aún vivía como fugitivo. Esto demuestra que, incluso en medio de las guerras, Dios ya estaba cumpliendo su promesa. Y lo mismo se aplica a ti, aunque hoy parezca difícil, el proceso forma parte de la promesa. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Tras comprender la luz que disipa el miedo y la confianza que permanece firme en medio de las guerras, el salmista nos conduce a uno de los puntos más profundos y transformadores del Salmo 27. Declara, una sola cosa le pido al Señor, esto es lo que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscarlo en su templo. Estas palabras revelan el verdadero corazón de David, un corazón que, incluso rodeado de batallas, buscaba no solo la victoria, sino también presencia. David comprendió que no hay refugio más seguro que estar cerca de Dios. Sabía que las guerras podían cesar, pero que si la presencia de Dios se apartaba, el alma volvería a sentir temor. Lo que más anhelaba no era el trono ni la gloria, sino el refugio espiritual que solo la presencia del Señor puede ofrecer. Y es aquí donde muchos nos identificamos, porque incluso en medio de las luchas de la vida, hay algo dentro de nosotros que clama por descanso, por un lugar de paz, por un refugio donde el corazón finalmente pueda respirar tranquilo.
Ese lugar existe y se llama la presencia de Dios. ¿Pero qué significa morar en la casa del Señor? En tiempos de David, el templo era un espacio físico, un símbolo de comunión entre el hombre y Dios. Hoy, esta morada se ha convertido en algo espiritual. El templo es el corazón mismo del hombre que invita a Dios a morar en él. Es un tiempo para la oración, la entrega y la comunión. Es cuando silencias el mundo exterior y escuchas el susurro del Espíritu que dice, aquí estoy. Morar en la presencia de Dios no es solo asistir a un templo o pronunciar palabras hermosas, es vivir con el corazón vuelto hacia Él cada día. Es llevar el altar dentro de uno mismo, transformando cualquier lugar en un espacio de adoración. Cuando el alma aprende a buscar este refugio, incluso el caos exterior pierde su poder. Porque quienes descansan en Dios encuentran fortaleza incluso en medio del dolor. David no quería visitar la presencia de Dios ocasionalmente, quería habitar, morar en ella es permanecer. Es no marcharse cuando la vida se complica, es no dar la espalda cuando las respuestas tardan en llegar. Es elegir permanecer a los pies del Señor, incluso cuando las emociones se desbordan y el cuerpo se agota. Y esto supone un enorme desafío, porque el mundo constantemente intenta alejarnos de este refugio. Vivimos en una generación apresurada, donde el silencio resulta incómodo y la soledad se percibe como debilidad. Pero es en el silencio y la soledad con Dios donde se ganan las mayores batallas espirituales. Es allí donde Él susurra instrucciones, sana heridas y restaura el corazón cansado. Cuando aprendes a buscar refugio en la presencia de Dios, comienzas a comprender que el verdadero descanso no consiste en huir de los problemas, sino en descansar en aquel que es mayor que todos ellos. ¿Cuántas veces has intentado encontrar la paz en lugares, personas o logros, y aún así te has sentido vacío? Esto sucede porque el corazón humano fue creado para morar en la presencia de Dios. Todo lo que el mundo ofrece es temporal, pero el refugio del Señor es eterno. Él es el único lugar donde el miedo se acalla, donde el alma encuentra su propósito y donde la esperanza se renueva. David sabía que morar en su presencia era el secreto de la victoria. Podía estar escondido en cuevas, exiliado, herido, pero nada de eso le impedía buscar la presencia de Dios. De hecho, era en esos momentos cuando más se acercaba a Él. Y eso es precisamente lo que el enemigo intenta impedir en nuestras vidas. Quiere que el miedo nos haga huir de Dios, cuando deberíamos estar huyendo a Dios. Hay una profunda diferencia entre visitar y morar en Dios. Muchos se acercan a Dios solo cuando necesitan algo, como quien busca refugio durante una tormenta. Pero David no solo quería protegerse por un momento, quería vivir bajo esa protección constantemente. Esa es la diferencia entre una fe pasajera y una fe madura. La fe pasajera busca a Dios solo en tiempos de crisis, la fe madura descansa en Él cada día, incluso cuando todo parece ir bien, y cuando eliges morar en su presencia, sucede algo sobrenatural. La presencia de Dios comienza a transformar tu ser interior. Palabras que antes brotaban de angustia se convierten en palabras de gratitud. Lágrimas que antes eran de dolor se convierten en lágrimas de adoración. Porque estar en su presencia lo cambia todo, la forma en que ves, sientes y reaccionas. Cuando David declara en el Salmo 27, cuando los malvados me atacan para destruirme, tropiezan y caen. Él revela una poderosa verdad espiritual. La presencia de Dios no solo consuela, sino que protegido es, como si el salmista dijera, sé que el enemigo vendrá, pero también sé que no prevalecerá. Esto no es una confianza ingenua, es el resultado de una fe que ya ha visto la fidelidad de Dios en acción. David no hablaba de un enemigo imaginario, sino de personas y situaciones reales que lo perseguían, intentaban destruirlo y empañar el propósito que Dios había puesto en su vida, y esto es algo que debemos entender. El enemigo siempre se alza cuando hay un propósito, cuanto mayor sea el llamado, más intensas serán las batallas. Al enemigo le inquietan los corazones que oran, las personas que permanecen firmes incluso cuando sopla el viento con fuerza. Sabe que si no puede destruirnos, intentará distraernos, y si no puede detenernos con el miedo, intentará paralizarnos con el agotamiento. Pero quienes moran en la presencia de Dios, como vimos en el tema anterior, aprenden a reconocer que las batallas de la vida no son señales de abandono, sino oportunidades para ver manifestarse el poder de Dios. David soportó emboscadas, traiciones, humillaciones y amenazas. El enemigo lo acechaba por todas partes. Sin embargo, no se centró en la magnitud de la batalla, sino en la grandeza de Dios. Sabía que si el Señor estaba con él, nada podría vencerlo. Y esta misma verdad resuena aún hoy en toda vida que confía en Dios en medio de las tribulaciones del alma. Quizás tú también hayas sentido el peso de los ataques. Ataques que no solo provienen de personas, sino también de circunstancias, injusticias, palabras, pensamientos o incluso situaciones espirituales que parecen querer derribarte.
Hay días en que parece que el mal se alza por todas partes, en el trabajo, en casa, en las relaciones e incluso dentro de ti mismo. Pero es en esos momentos cuando el Salmo 27 se convierte en algo más que un texto, se convierte en arma espiritual. Cuando el enemigo se levanta, lo primero que intenta atacar es nuestra fe. Sabe que si logra debilitar nuestra confianza, puede derrumbar todo lo demás. Por eso la batalla espiritual comienza en el corazón. El enemigo no puede destruir lo que Dios ha construido, pero puede intentar hacernos dudar de que Dios sigue teniendo el control. Siembra pensamientos sutiles, como, no lo lograrás, Dios te ha olvidado, tu oración no sirve de nada. Y es precisamente ahí donde debemos reaccionar como David, recordando que el Señor es nuestra luz, nuestra salvación y nuestro refugio. El enemigo puede levantarse, pero tropieza ante la presencia de Dios. No porque seamos fuertes, sino porque el Dios que mora en nosotros es invencible. Por eso la oración no es una práctica religiosa, sino un arma. Al orar, te unes al cielo. Y cuando el cielo actúa, el infierno se silencia. Orar no es solo pedir ayuda, es declarar tu fe en el poder de Dios por encima de toda oposición. David lo entendió. No respondió al mal con el mal, se arrodilló y dejó que Dios peleara por él. Esto nos enseña que hay batallas que no se deben librar con palabras, sino con fe, oración y silencio. A veces, la mejor respuesta ante un ataque es mantener la calma. Cuando eliges permanecer en paz, el enemigo pierde fuerza. Espera que te desesperes, que reacciones con ira, que te rindas. Pero cuando decides mantenerte firme, confiando en que Dios está luchando, lo desarmas por completo, y algo maravilloso sucede cuando el enemigo se alza, Dios también se levanta. En el Salmo 68:1 está escrito, levántese Dios, y sean dispersados sus enemigos. Cada vez que una injusticia intenta alcanzarte, cada vez que una palabra maliciosa intenta herirte, el Señor lo ve y se levanta para defenderte. Puede parecer que el mal está ganando, pero recuerda, Dios nunca ha perdido una batalla. Y si Él tiene el control de tu vida, el enemigo puede intentarlo, pero no logrará destruirte. ¿Cuántas veces vio David a sus enemigos tropezar por su propia cuenta? Caían no por su fuerza, sino porque luchaban contra alguien protegido por su presencia. Cuando Dios está contigo, hasta los planes mejor trazados en tu contra se desmoronan. Y por eso el enemigo teme a quienes oran. Sabe que quienes oran no luchan solos. En el ámbito espiritual, cada oración ofrecida con fe es como un escudo alzado. El enemigo puede lanzar flechas, pero ninguna prosperará, porque el escudo de la fe bloquea todo lo que intenta derribarte. La presencia de Dios a tu alrededor es un muro invisible de protección que impide que el mal te alcance. Y aunque parezca que estás rodeado, recuerda, David también lo estuvo. Pero aún rodeado, declaró, el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿a quién temeré? Esta fortaleza es más que un simple refugio, es un castillo espiritual. Cuando el enemigo se alza, Dios te coloca dentro de esa fortaleza y ninguna fuerza opositora puede penetrarla. Te esconde bajo sus alas y te da descanso, aun mientras la guerra continúa afuera. Y es en este descanso donde el enemigo tropieza, porque no comprende cómo alguien puede permanecer en paz mientras es atacado, pero esa es la diferencia para quienes confían en Dios. El enemigo puede levantarse, pero quienes se arrodillan ante Dios jamás caen ante los hombres. El poder de la oración reside en transformar la situación, la persecución se convierte en testimonio, el dolor en aprendizaje y la guerra en victoria, y no debemos olvidar algo, a veces, el enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Son los miedos, la culpa, los recuerdos y los pensamientos negativos los que intentan alejarnos de la fe. También estos deben ser derrotados. David sabía que las mayores victorias se dan primero en el corazón. Venció a Goliat no con una espada, sino con una confianza que ya había sido probada en secreto, cuando se enfrentó a leones y osos a solas con Dios. Lo mismo ocurre con nosotros. Las luchas que enfrentamos hoy son solo una preparación para victorias mayores mañana. El enemigo no se levanta para destruirte, sino para revelar el poder que Dios ya ha depositado en ti. La batalla que te rodea hoy será el testimonio que edificará a otros mañana, por lo tanto, no teman cuando el enemigo se levante. Puede rugir, pero el rugido del león de la tribu de Judá es más fuerte. Puede intentar derribarlos, pero Dios es quien los sostiene. Puede intentar silenciarlos, pero quienes tienen el Espíritu Santo dentro de ellos no permanecen callados, oran, confían y perseveran. Tras tantas batallas, persecuciones y momentos de temor, el salmista revela un profundo secreto. Lo que lo mantuvo en pie no fue solo el valor o la fuerza, sino esperanza en Dios. El Salmo 27, en sus versículos finales, nos conduce a una de las declaraciones de fe más hermosas. Creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes.
Es esta esperanza la que sostiene el corazón cuando todo parece desmoronarse. David sabía que la vida se compone de altibajos, de momentos de alegría y momentos de tristeza. Había experimentado el exilio, la soledad, el peso de la calumnia y la traición de sus seres queridos. Pero en medio de todo esto, se negó a perder la esperanza. Porque quien conoce la presencia de Dios entiende que la esperanza no se trata solo de esperar a que las cosas mejoren, sino de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando nada parece tener sentido. Esta es una de las mayores lecciones del Salmo 27, la fe nos enseña a ver lo invisible, aun cuando los ojos humanos no ven salida. Un corazón lleno de esperanza puede percibir la obra de Dios en los matices de la vida. Y esta esperanza es lo que impide que el alma se desmorone bajo el peso de las pruebas. A menudo es más fácil creer cuando todo va bien. Pero es en los momentos difíciles cuando la esperanza revela su verdadero poder. David no solo esperaba un cambio en las circunstancias, sino una manifestación de la bondad de Dios. Creía que, a pesar de las tormentas, vería la fidelidad del Señor cumplida ante sus ojos. Y esa es una promesa también para nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones aparentemente desesperadas, oraciones que parecen no ser escuchadas, sueños que se desvanecen, planes que se desmoronan? En momentos así, la mente intenta convencernos de que es el final. Pero es precisamente entonces cuando la esperanza se convierte en el hilo que une el corazón de nuevo a Dios. Es como si él dijera, espérame, porque aún estoy escribiendo tu historia. David esperó. Y mientras esperaba, aprendió que la esperanza es una forma de adoración. Esperar con fe es decir, Dios, confío en ti, aún sin comprender. Y es esta confianza la que fortalece el corazón. El versículo 14 concluye el Salmo con un consejo que ha resonado a lo largo de los siglos. Espera en el Señor, sé fuerte, y Él fortalecerá tu corazón. Sí, espera en el Señor. No se trata de una espera pasiva, sino activa. Es una espera que ora, que confía, que se alimenta de la palabra, que se levanta cada día creyendo que algo bueno está por venir. Y aquí es donde la esperanza se transforma en sustento. Porque hay días en que el cuerpo se cansa, la mente se agota y las emociones flaquean. Pero quienes tienen esperanza encuentran una fuerza que no proviene de la lógica, sino del Espíritu Santo. Esta fuerza no es ruidosa ni triunfalista, es silenciosa, pero constante. Es lo que nos levanta cuando nadie más comprende lo que sentimos. Quizás estés atravesando un momento en que todo parece desmoronarse. El enemigo se ha alzado, las circunstancias te abruman y tus oraciones parecen no ser escuchadas. Pero es precisamente en este punto del camino cuando Dios obra con mayor profundidad. Él está transformando tu corazón, enseñándote a confiar no solo en el resultado, sino también en el proceso. Porque la verdadera esperanza no depende de lo que ves, sino de lo que haces. Creer. David nos enseña que la oración no es una herramienta de emergencia, sino un estilo de vida. Oraba en los buenos y en los malos momentos, en los días de gloria y en los días de tristeza. Su comunión con Dios era tan profunda que, incluso en medio del caos, podía oír la voz del Señor susurrándole al corazón, busca mi rostro. Y él respondía, tu rostro, Señor, buscaré. Esta respuesta revela el corazón de alguien que entiende que la oración es el lugar de la victoria antes de la victoria. Es allí donde se fortalece el corazón, donde se refina la fe y donde el espíritu encuentra descanso. La verdadera fortaleza del cristiano no reside en su capacidad para vencer, sino en su disposición a seguir orando. A menudo, la victoria parece lejana. Las promesas se demoran, las respuestas no llegan y el alma se desanima. Pero es entonces cuando la perseverancia en la oración se convierte en el mayor acto de fe. Orar, incluso sin ver, es declarar, Dios, sigo confiando. Y esa confianza conmueve el cielo. David no triunfó por tener todas las respuestas, sino por su perseverancia en la búsqueda. Nos enseña que ninguna oración se desperdicia, pues cada palabra pronunciada ante Dios es una semilla sembrada en la tierra de la eternidad. Con el tiempo, dará fruto en bendiciones, transformación y renovación, y quizás, en este momento, tú también llevas mucho tiempo luchando con algo. Quizás ya te has preguntado, ¿Dios todavía me escucha o se preocupa por mí? La respuesta es sí. Él escucha. Él se preocupa. Y Él obra en silencio, pero antes de continuar, quiero invitarlos a un momento especial de conexión con Dios. Oremos juntos basándonos en el Salmo 27, una oración de perseverancia, fe y entrega. Señor mi Dios, tú eres mi luz y mi salvación. Cuando el temor intenta rodearme, recuerdo tu promesa, tú eres la fortaleza de mi vida, y por lo tanto no temeré. Padre, sé que hay momentos en que el silencio parece eterno, pero elijo confiar en que tu tiempo es perfecto. Enséñame a perseverar en la oración, incluso cuando no lleguen respuestas, incluso cuando mi corazón se sienta cansado. Renueva en mí la fe de David,
el valor para esperar y la certeza de que estás conmigo en cada paso del camino. Que mi vida sea un altar de oración constante, donde cada palabra sea una semilla de esperanza. Señor, fortalece mi corazón para que no me rinda y muéstrame que tus promesas son más fuertes que cualquier circunstancia. Entrego mis luchas, mis dolores y mis expectativas en tus manos. Y declaro con fe, aún veré tu bondad en la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, amén. Por lo tanto, nunca dejes de orar. Aunque parezca que nada cambia, continúa, aunque caigan las lágrimas, sigue adelante, aunque pase el tiempo y aún no llegue la respuesta, sigue adelante, porque la victoria está por llegar, y cuando llegue, será tan magnífica que comprenderás que Dios no se estaba demorando, estaba preparando todo para el momento perfecto. La perseverancia en la oración no es una carga, sino un privilegio. Es la oportunidad de conversar con el Creador del universo y contemplar su obra en los detalles invisibles. Es a través de la oración que aprendemos a hallar descanso, incluso en medio de la adversidad. David concluye el Salmo 27 con un llamado esperanzador: espera en el Señor, sé fuerte, y Él fortalecerá tu corazón. Y ese es el mensaje que resuena hasta el día de hoy. La victoria no pertenece a quienes se rinden, sino a quienes esperan con fe, a quienes oran constantemente, a quienes confían incluso cuando el viento sopla en contra. Así pues, ten esto presente, la victoria es segura para quienes perseveran en la oración. Puede que lleve tiempo, puede que parezca imposible, pero Dios nunca falla, y cuando ocurra el milagro, porque ocurrirá, comprenderás que cada oración fue un ladrillo en la construcción de tu victoria. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque el mismo Dios que sostuvo a David en sus batallas es el mismo Dios que te sostiene ahora. Y tu testimonio seguirá siendo prueba viviente de que, quienes perseveran en la oración jamás pierden, solo maduran hasta el día de la victoria. Ahora dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te hizo reflexionar? Me interesa mucho tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ser parte de este camino de descubrimiento y crecimiento espiritual. De esta manera, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje a más personas. Profundicemos juntos en la palabra de Dios.